Quiero platicar con un investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Él es el doctor Rafael López. Porque estamos impactados. No sé si ustedes vieron las recientes imágenes de este enorme agujero de un socavón marca Acme en Puebla. A ver, hace una semana, en unas tierras de cultivo de Puebla, pues se hizo un hoyo que tiene una profundidad que será unos 20 metros. Rafael, describe el socavón en Puebla. Dimensiones. Fernando, muchas gracias. Para hablar del socavón tenemos que hablar que el socavón en realidad es un ente que sigue creciendo, ¿no? Entonces tiene una medida hoy y una medida mañana. Empezó por 1 o 2 metros y luego alcanzó 60 metros de diámetro, 20 y tantos metros de profundidad y sigue creciendo. Entonces el socavón se produce, pero como no está estabilizado aún, pues evidentemente este socavón ha seguido creciendo, ha crecido muchísimo en los últimos días y parece que seguirá creciendo un poco más todavía. Estamos hablando que en 4 días acumuló 72.930.000 litros de agua. A ver, ¿nos explicas? Tú eres geólogo. ¿Nos Así explicas es. por qué? ¿Por qué se hace esto, pues? ¿Por qué se hacen estos hoyos? Sí, fíjate que el fenómeno es muy interesante. En realidad no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha registrado de manera similar tanto en Siberia como en Guatemala. Por el año 2010 por ahí, tal vez recordemos algunos agujeros enormes que se produjeron en la ciudad de Guatemala. Y al final es el mismo fenómeno, aunque las dimensiones y la aparición repentina de este en Puebla, pues evidentemente nos ha dejado a todos un poco pues, pasmados, ¿no? Porque pues nadie esperaba que en este lugar pues saliera un hoyo así tan grande. ¿Qué es lo que sucede? Para que se formen este tipo de agujeros, ocurre un fenómeno al que técnicamente le llamamos sufusión. La sufusión es cuando el agua se empieza a llevar un suelo que no está muy consolidado. Si se fijan en las fotos, es un material que es como volcánico, que es muy poco agregado, ¿no? Está muy suelto. Entonces, el agua, cuando empieza a irse de manera preferencial por un punto, el agua empieza a llevarse partículas pequeñas primero. Pero como ese suelo no está bien consolidado, las partículas pequeñas se van y va quedando como un esqueleto. Después se van llevando partículas cada vez más grandes, hasta que llega el momento en que se hace un agujero así. Y siempre son así redondos, ¿no? Por eso a veces el término lo llaman piping, porque es pues, como una tubería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al tener paredes tan verticales, Fernando, pues esto no está estable. Entonces el agujero sigue creciendo hacia los lados. Eso nos dice que hay una fluctuación del nivel del agua en la vertical, pero también hay un movimiento horizontal. Tenemos que recordar que en estos lugares, pues el manto acuífero está bastante cerca, pero también hay extracción de aguas por cultivos y cosas así. Entonces el nivel de agua sube y va haciendo que esto vaya creciendo y creciendo y creciendo. Y va a estar creciendo hasta un momento en que las paredes tengan un ángulo lo suficientemente bajo como para que ya no se derrumben estas paredes. Pero de momento se ve que está bastante vertical, ¿no? Rafael, déjame poner en perspectiva más o menos algo que recordemos todos. El socavón carretera Cuernavaca, el socavón hoy en Puebla y se llama el piso de barro. ¿Cómo se llama este hoyo inmenso? El sótano de barro, que es un hoyo inmenso que está en el corazón de la Sierra Gorda, allá en Querétaro, Uh -huh. que estás hablando que tiene una profundidad, más o menos, es un agujero de 420 por 200 metros de profundidad. Es una locura. Lo puedes Sí. sobrevolar y no puedes creer lo hondo de aquello. Una profundidad más o menos de 455 metros. Eh, o, o llegas a pie, o llegas en burro, o lo sobrevuelas por helicóptero. No hay más. Tienen en común algo. El sótano de barro, el hoyo de la carretera de Cuernavaca y lo de Puebla que se generó hace 4 días. No, en realidad
El de Cuernavaca sí tiene que ver, tienen el mismo fenómeno. O Con sea, el de Puebla. el de socavón de Cuernavaca, del Paso Express, y el socavón de Puebla comparten el mismo fenómeno. Y el sótano del barro, como los socavones que se producen en la península de Yucatán, por ejemplo, no sé si recuerdan, pues estos socavones que luego pues, caen partes de la carretera, Sí, sí. esos son fenómenos que son diferentes, entonces se agrupan de manera diferente. El sótano del barro es un fenómeno kárstico, que es la formación de una cueva, y es por la disolución de la roca. La roca se va disolviendo y va generando un agujero. En el Paso Express y este socavón en específico, el fenómeno es la erosión, o sea, la fuerza del agua se lleva las partículas. No se disuelve, no hay nada que se disuelva, sino que se arrastra. Se parecería más a la erosión como de un río, ¿no? Entonces, justamente tanto en el Paso Express como en muchos socavones que hay en la Ciudad de México, es un fenómeno muy común, aunque no de estas dimensiones, evidentemente, pues lo que sucede es justamente que el agua empieza a erosionar por dentro y uno no lo ve desde arriba porque es un fenómeno como muy, muy interior. Si se fijan, por ejemplo, el suelo, que es un poco más agregado arriba donde se cultiva, pues sirve con un poco como de techo a esto hasta que el techo colapsa. Estos fenómenos así parecidos pasan también en China, o sea, pasan en muchos lugares. Ahora, la verdad es que pues sí que fue bastante inesperado. Hay diferentes teorías, hay quienes decían que antes había pues un nacimiento de agua, que taparon. Hay diferentes teorías. Lo que sí es cierto es que hay un punto por el cual el agua se está yendo de manera diferencial. O sea, más rápido por un punto que por el otro, y eso es lo que produce esa corriente que va agrandándose. Así que sin lugar a dudas, pues hay que investigar a ver por qué ese punto, para evitar evidentemente que empiecen a formarse socavones en otras partes. Aunque es un fenómeno que puede ser completamente aislado. Podemos tener este socavón, estabilizarse y no haber nunca más un socavón en el área, ¿no? Es que, Rafael, mira, la bendición fue que fue en tierras de cultivo, que no se llevó una población, que no se llevó, eh, que no fue en una carretera, que no fue en Angelópolis, ¿no? Porque imagínate la tragedia. Ahora, si podemos, imagínate que vamos a visualizar quienes estamos contigo en la radio y en la televisión aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Agarremos todos tierra y hagamos compacta esa tierra como si fuéramos a hacer un pastel de tierra, ¿de acuerdo? Ya tenemos ese pastel redondo. Si yo al centro de ese pastel le echo agua, digamos que el centro se va a reblandecer y se va Ajá. a ir para abajo, se va a desmoronar, ¿es correcto? Correcto. Es el mismo fenómeno básicamente. Si queremos hacerlo todavía más realista, Uh-huh. en base donde tenemos el agua, le podemos hacer dos agujeros en la parte de abajo para que el agua que le echamos corra y se vaya por esos conductos y Y se se vaya lleve también llevando el parte de agua. la tierra. Exacto. Primero se va a ir el agua solamente sucia, esta agua así como lodosa, que es la partícula tamaño arcilla. Pero después se va a ir cada vez más grande y llega un momento en que se lleva la arena, que es ya partículas de varios milímetros, después la grava, que es ya como varios centímetros. Entonces, a medida que el agua tiene más espacio, puede ir más cantidad de agua y por lo tanto puede arrastrar partículas muy grandes. O sea, imaginamos los ríos transportan a Claro. veces algunas cosas de metros. Entonces, este fenómeno, aunque es a una escala pequeña, porque a veces, o sea, no podemos visualizar esta agua así como si fuera una catarata tampoco, porque es un fenómeno como más persistente, pero una gota de agua todo el tiempo, pues a lo Erosiona. largo del tiempo se erosiona, ¿no? Hace un impacto como el que estamos viendo acá. Y ya después que está el hueco inicial, pues va colapsando. O sea, ya el fenómeno varía un poco y ya es puramente colapso, 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 y el agua que está en el fondo pues va erosionando la base, ¿no? Entonces, Ahora, sin lugar a dudas, hay que hacer algo para estabilizarlo. en los minutos que nos quedan, me parece importante. Cuando veo el socavón del año 2010 de Guatemala en la colonia Ciudad Nueva, en medio de una colonia, tal cual, ves la Yes. profundidad de ese hoyo y no lo puedes creer. Veo la profundidad del de Puebla y es infinitamente menor.
Ujú. ¿De qué depende? Bueno, la profundidad también del de la carretera Morelos, pues fue otro tema. ¿De qué depende la profundidad de un socavón? Básicamente depende de dónde esté el agua. Fíjate que el agua que viene en la vertical, el agua es muy floja, ¿sabes? El agua siempre va el menor camino y el menor esfuerzo. Entonces, la distancia que recorre el agua erosionando hasta el manto freático, que es un lugar donde ya el agua está saturada, esa área es el área que puede profundizarse en la vertical. En Guatemala el manto freático estaba muy profundo, entonces la erosión puede seguir en la vertical. En este caso tenemos a 20 metros el manto freático y el agua ya no corre en la vertical, sino que se empieza a ir en la horizontal. Entonces ya no crece hacia abajo, pero crece hacia los costados. Y el fenómeno, por ejemplo, en Guatemala fue una tubería. O sea, imaginemos cómo una tubería vieja que nadie se acordaba que estaba la tubería puede causar este desastre de este tamaño, ¿no? Pero así también tenemos que empezar a pensar que el riesgo geológico es una cosa real. O sea, a veces no tenemos dimensión de que Exacto. la geología puede jugarnos una muy mala Muy pasada mala pasada, ¿eh? en, en cualquier lugar y provocarnos un desastre que arreglarlo es Gracias, Rafael. carísimo. Gracias, Rafael, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Gracias por estar con nosotros.